Me llamo Carmen, tengo 54 años y durante más de 3 décadas creí que conocía cada rincón del alma de mi marido. Madrid había sido testigo de nuestro amor desde que éramos veinteañeros, cuando nos conocimos en aquella pequeña cafetería cerca de la Universidad Complutense. 32 años de matrimonio, 2 hijos ya adultos, una casa en Chamberí que habíamos reformado juntos ladrillo a ladrillo. Pensaba que ya nada podría sorprenderme. Qué equivocada estaba. Era un martes de octubre, uno de esos días grises típicos del otoño madrileño, cuando las hojas de los plátanos de sombra comenzaban a teñir las aceras de dorado. Había quedado con mi mejor amiga, la doctora Pilar Mendoza, para mi revisión ginecológica anual. Pilar y yo nos conocíamos desde el instituto. Habíamos compartido secretos, lágrimas, alegrías y decepciones durante casi 40 años. Era como la hermana que nunca tuve, la confidente que siempre estuvo ahí cuando la necesité. Su consulta se encontraba en una elegante clínica privada de la calle Serrano, un lugar que respiraba modernidad y discreción. Yo siempre bromeaba diciéndole que había llegado muy lejos desde nuestros días de estudiantes, cuando compartíamos bocadillos de tortilla en el recreo. Ella se reía y me respondía que el éxito no significaba nada sin las amistades verdaderas. Qué irónicas suenan ahora esas palabras. Llegué puntual, como siempre. La recepcionista, una chica joven de sonrisa profesional, me saludó por mi nombre. Ya era una cara conocida allí. Me senté en la sala de espera, hojeando distraídamente una revista de decoración, cuando escuché voces familiares acercándose por el pasillo. Una de ellas me hizo levantar la cabeza con una sonrisa. Era la voz de Pilar, cálida y segura como siempre. Pero la otra voz me heló la sangre. Era Joaquín, mi marido. Por un momento pensé que debía tratarse de Destiniest, una coincidencia, que quizás había venido a buscarme o tenía alguna consulta médica de la que no me había enterado. Pero cuando los vi aparecer por la esquina del pasillo, caminando juntos con una intimidad que no correspondía a un médico y un paciente casual, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Pilar llevaba su bata blanca impecable, el cabello castaño recogido en un moño que le daba un aire distinguido. Joaquín vestía su traje gris oscuro, el mismo que yo le había ayudado a elegir la semana anterior para una reunión importante en su despacho de abogados. Pero lo que me destrozó no fue verlos juntos, sino la forma en que se miraban. Había una complicidad, una ternura en sus gestos que reconocí porque una vez habían sido míos. Cuando Pilar levantó la vista y me vio sentada allí, su rostro se transformó. El color desapareció de sus mejillas y sus ojos se llenaron de algo que no pude identificar inmediatamente: culpa, miedo, pena. Joaquín tardó unos segundos más en darse cuenta de mi presencia, pero cuando lo hizo, su reacción fue aún más reveladora. Se quedó completamente inmóvil, como un niño sorprendido con la mano en el tarro de galletas. Carmen susurró Pilar, y en esa palabra escuché confirmadas todas mis sospechas. El mundo a mi alrededor se volvió extrañamente silencioso. Podía oír el zumbido de los fluorescentes del techo, el tic-tac del reloj de pared, incluso mi propia respiración entrecortada. Pero las voces parecían llegar desde muy lejos, como si estuviera sumergida en agua. «¿Qué haces aquí?», le pregunté a Joaquín, aunque mi voz sonó más como un gemido que como una pregunta real. Él se acercó a mí con pasos vacilantes, como si caminara sobre cristales rotos. «Carmen, yo puedo explicártelo todo». «¿Explicarme qué?». Mi voz comenzó a subir de volumen, atrayendo las miradas de las otras pacientes en la sala de espera. «Explicarme por qué mi marido está aquí, en la consulta de mi mejor amiga, mirándola como... No pude terminar la frase. Las palabras se me atascaron en la garganta junto con las lágrimas que luchaba por contener. Pilar se acercó, entonces, extendiendo una mano hacia mí con gesto compasivo. «Carmen, por favor, necesitamos hablar, los tres».
¡No me toques!, le grité apartándome de su alcance. ¡No te atrevas a tocarme! La sala de espera se había quedado en completo silencio. Todas las miradas estaban fijas en nosotros, en este drama que se desarrollaba como una telenovela barata delante de extraños. Me sentí expuesta, humillada, como si estuviera desnuda ante el mundo entero. Joaquín intentó tomar mi brazo. «Carmen, vámonos a casa. Podemos hablar allá con calma». ¿Con calma? Me reí, pero fue una risa amarga, llena de dolor. Después de 32 años de matrimonio me pides que tenga calma. Después de descubrir que me has estado engañando con mi mejor amiga. Las palabras salieron de mi boca como proyectiles, cada una cargada de toda la ira y el dolor que se acumulaban en mi pecho. Joaquín bajó la mirada, incapaz de mantener el contacto visual conmigo. Pilar, por su parte, tenía los ojos llenos de lágrimas. «Carmen, lo siento mucho», murmuró ella. «Nunca quisimos que lo descubrieras así. Nunca quisimos hacerte daño. Nunca quisieron hacerme daño». Mi voz se quebró. ¿Y cómo pensaban que me sentiría cuando lo descubriera? ¿Feliz? ¿Agradecida de que me hayan mentido durante cuánto tiempo? Joaquín finalmente levantó la vista. Sus ojos, esos mismos ojos que me habían mirado con amor durante tantos años, ahora estaban llenos de culpa y algo más. Alivio. Alivio de que finalmente el secreto hubiera salido a la luz. 2 años, susurró, y esas 2 palabras fueron como puñaladas en mi corazón. 2 años. 24 meses de mentiras, de besos robados, de excusas inventadas. 2 años durante los cuales yo había seguido confiando ciegamente en ambos, mientras ellos construían una relación a mis espaldas. Recordé todas las veces que Pilar había venido a cenar a casa, sentándose en mi mesa, comiendo mi comida, riéndose de mis chistes, mientras sabía que estaba traicionando nuestra amistad de la forma más cruel posible. «¿Cómo pudiste?», le pregunté a Pilar acercándome a ella. «¿Cómo pudiste mirarme a los ojos todos estos días, escuchar mis problemas, darme consejos sobre mi matrimonio, sabiendo que te estabas acostando con mi marido?» Ella comenzó a llorar abiertamente. «Carmen, por favor, tienes que entenderlo. No fue algo planeado, simplemente pasó». «Nada simplemente pasa», grité. «Se elige. Cada día, cada beso, cada mentira que me dijeron fue una elección». La recepcionista se acercó nerviosamente. «Disculpen, pero están alterando a los otros pacientes. ¿Podrían, por favor, continuar esta conversación en un lugar más privado?» Pilar asintió rápidamente. «Sí, por supuesto. Carmen, ven a mi despacho. Podemos hablar allí». «No quiero hablar», exploté. «No quiero escuchar excusas ni explicaciones. Solo quiero irme de aquí». Tomé mi bolso con manos temblorosas y me dirigí hacia la salida. Joaquín intentó seguirme, pero me volví hacia él con una furia que ni yo misma sabía que poseía. «No te atrevas a seguirme. No te atrevas a volver a casa esta noche. No quiero verte». Salí corriendo de la clínica, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Las calles de Madrid se difuminaron a través de mis lágrimas mientras caminaba sin rumbo fijo, tropezando con otros peatones, sintiendo como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Me encontré sentada en un banco del Retiro, sin recordar cómo había llegado. Allí, el parque estaba lleno de vida. Madres empujando cochecitos, ancianos alimentando palomas, parejas jóvenes tomadas de la mano. Todo el mundo parecía vivir en un universo paralelo donde la traición y el engaño no existían. Saqué mi teléfono, móvil con manos temblorosas. Tenía varias llamadas perdidas de Joaquín y mensajes de texto de Pilar. No quería leer ninguno. En su lugar, marqué el número de mi hija Elena, que vivía en Barcelona. «Mamá, ¿qué pasa? Es raro que me llames a esta hora», dijo su voz joven y preocupada. «Elena», comencé, pero las palabras se me atascaron en la garganta. «Mamá, ¿estás bien? ¿Ha pasado algo?» «Tu padre».
Tu padre me ha estado engañando, logré decir finalmente. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Luego escuché a Elena suspirar profundamente. ¿Con quién?, preguntó, y su voz sonaba más madura de lo que recordaba. Con Pilar. Pilar. ¿La doctora Pilar? ¿Tu mejor amiga Pilar? Sí. Otro silencio. Luego Elena dijo algo que me sorprendió. Mamá, voy a coger el primer tren a Madrid. Estaré ahí esta noche. No hace falta que... Sí, hace falta, me interrumpió con firmeza. Nadie debería pasar por esto sola. Te amo, mamá. Mantente fuerte hasta que llegue. Cuando colgué el teléfono me di cuenta de que estaba temblando, no solo por el frío de octubre, sino por la magnitud de todo lo que había perdido en una sola tarde. No solo a mi marido, sino también a mi mejor amiga, no solo mi matrimonio, sino también mi confianza en mi propia capacidad de leer a las personas que amaba. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid de tonos naranjas y rosados. Era hermoso, pero su belleza me parecía cruel en contraste con la fealdad de lo que había descubierto. Me quedé sentada en ese banco hasta que la oscuridad comenzó a caer, tratando de procesar una realidad que parecía imposible de aceptar. Cuando finalmente me levanté para volver a casa, sabía que ya no sería la misma mujer que había salido esa mañana, la Carmen que había despertado esa mañana con una sonrisa, planeando una cena romántica para esa noche, había muerto en esa sala de espera. La que ahora caminaba por las calles de Madrid en la penumbra era alguien completamente nueva, alguien que tendría que aprender a vivir en un mundo donde las certezas más básicas ya no existían. Llegué a casa cuando ya había anochecido. Nuestro piso en Chamberí, que durante tantos años había sido mi refugio, ahora me parecía extraño y hostil. Todo estaba exactamente igual que cuando había salido esa mañana. Las tazas del desayuno, en el fregadero, el periódico de Joaquín doblado sobre la mesa del salón, mis plantas en la ventana que tanto cuidaba cada día. Pero yo era completamente diferente, y esa diferencia hacía que incluso los objetos más familiares me resultaran ajenos. Me quedé parada en el recibidor durante varios minutos, sin saber qué hacer. ¿Cómo se supone que una debe comportarse cuando descubre que su vida entera ha sido una mentira? Hay un manual de instrucciones para cuando tu mundo se desmorona en una tarde de martes. Joaquín no estaba en casa. Supuse que habría respetado mi petición de no volver esa noche, aunque también era posible que estuviera con ella, con Pilar. El pensamiento me revolvió el estómago. Me dirigí a la cocina y abrí la nevera, pero la simple idea de comer me daba náuseas. En su lugar, me serví una copa de vino tinto, un Ribera del Duero que habíamos comprado durante nuestras últimas vacaciones en Burgos. Qué irónico que incluso el vino me recordara momentos felices que ahora parecían manchados. Por la traición, el teléfono sonó varias veces. Era Joaquín. No contesté. También recibí más mensajes de Pilar. Los borré sin leerlos. No estaba preparada para sus explicaciones o sus disculpas. Todavía no. Me senté en el sofá del salón, en el mismo lugar donde Joaquín y yo habíamos visto tantas películas juntos, donde habíamos celebrado cumpleaños de nuestros hijos, donde habíamos hecho planes para el futuro. Las paredes estaban llenas de fotografías de nuestra familia, bodas, bautizos, vacaciones, graduaciones. En muchas de ellas aparecía también Pilar, sonriente y radiante, formando parte de nuestros momentos más preciados. Me levanté y comencé a caminar por la casa, observando cada rincón con nuevos ojos. En el dormitorio principal, me detuve frente a la cama que habíamos compartido durante tantos años. ¿Cuántas noches había dormido Joaquín a mi lado, fingiendo amarme, mientras su corazón estaba con otra mujer? ¿Cuántas veces había llegado tarde a casa, inventando excusas sobre reuniones de trabajo o cenas con clientes, cuando en realidad había estado con Pilar? Abrí el armario de Joaquín y comencé a revisar sus cosas. No sabía qué estaba buscando exactamente, pero sentía la necesidad compulsiva de encontrar más evidencias de su traición.
como si el dolor que ya sentía no fuera suficiente, como si necesitara más razones para justificar mi ira. En el bolsillo de una de sus chaquetas encontré un recibo de un restaurante que no reconocí. La fecha era del mes pasado, un sábado, que él había dicho que pasaría trabajando en el despacho. El recibo era para 2 personas y el total era demasiado caro para una cena de trabajo. Sentí una nueva punzada de dolor, pero también algo más. Una extraña satisfacción de tener evidencia tangible de sus mentiras. Seguí buscando y encontré más pistas. Entradas de cine para películas que yo no había visto con él, un mechero de un hotel en Toledo donde supuestamente nunca había estado, una factura de una joyería cara de la calle Mayor. Mi detective interior se había activado y cada nuevo descubrimiento era como una puñalada, pero también como una pieza de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tener sentido. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no me había dado cuenta de que mi marido estaba viviendo una doble vida? Repensé todos los signos que había ignorado, las llamadas que colgaba cuando yo entraba en la habitación, los cambios en su rutina, las nuevas camisas que decía haber comprado, pero que yo nunca había visto en las tiendas donde habitualmente comprábamos, su repentino interés por el gimnasio después de años de sedentarismo. El sonido del timbre me sobresaltó. Miré el reloj. Eran las 11 de la noche. Por un momento pensé que podría ser Joaquín, pero entonces recordé que él tenía llaves. Miré por la mirilla y vi a Elena, mi hija, parada en el rellano con una pequeña maleta y una expresión de preocupación que me partió el corazón. Abrí la puerta y ella me abrazó inmediatamente, sin decir una palabra. Elena tenía 28 años, era arquitecta, independiente y fuerte, pero en ese momento se sintió como la niña pequeña que solía consolarme cuando tenía pesadillas. «Ya estoy aquí, mamá», murmuró contra mi hombro. «Ya estoy aquí». Comencé a llorar de nuevo, pero estas lágrimas eran diferentes. Ya no era solo dolor, sino también alivio de no estar sola, de tener a alguien de mi lado que me amara incondicionalmente. Nos sentamos en la cocina y Elena preparó té mientras yo le contaba todo lo que había pasado. Ella me escuchó sin interrumpir, ocasionalmente asintiendo o haciendo preguntas pequeñas para aclarar detalles. Su rostro se endurecía con cada revelación, especialmente cuando le hablé de Pilar. «No puedo creerlo», dijo finalmente. «La tía Pilar siempre pensé que era como de la familia». «Yo también», susurré. «Por eso duele tanto. Si hubiera sido cualquier otra mujer habría sido terrible, pero esto es como si me hubieran traicionado 2 veces». Elena extendió su mano y tomó la mía. «¿Has pensado qué vas a hacer?», era la pregunta que había estado evitando toda la noche. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo se reconstruye una vida después de algo así? «No lo sé», admití. «Honest, no lo sé. Tengo 54 años. Elena, he pasado más de la mitad de mi vida con tu padre. No sé quién soy sin él». «Eres Carmen Rodríguez», me dijo mi hija con firmeza. «Eres una mujer inteligente, fuerte, que crió a 2 hijos maravillosos, que construyó una carrera exitosa como profesora, que tiene amigos que la adoran. Bueno, amigos reales, no como Pilar. Eres mucho más que solo la esposa de papá». Su palabras me tocaron profundamente, pero también me asustaron. Tenía razón, pero al mismo tiempo había definido mi identidad en gran parte a través de mi matrimonio durante tanto tiempo que no sabía cómo ser yo misma de forma independiente. «¿Has hablado con Jaime?», pregunté, refiriéndome a mi hijo, que vivía en Valencia. «Le envié un mensaje diciéndole que había venido a verte, pero no le conté los detalles. Pensé que deberías ser tú quien decidiera cuándo y cómo contárselo». Asentí, agradecida por su consideración. Jaime era más sensible que Elena y sabía que la noticia lo afectaría profundamente. Además, siempre había tenido una relación muy estrecha con Joaquín. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocí. «No contestes», me aconsejó Elena, pero algo me impulsó a hacerlo. «¿Carmen?».
Era la voz de Pilar, pero sonaba diferente, más pequeña, más frágil. «Por favor, no cuelgues, necesito hablar contigo». «No tengo nada que decirte», respondí, pero no colgué. «Carmen, sé que me odias y tienes todo el derecho de hacerlo, pero por favor déjame explicarte. No es lo que piensas. ¿No es lo que pienso?» Mi voz subió de volumen. «¿Y qué es lo que pienso, Pilar? ¿Que mi mejor amiga y mi marido me han estado mintiendo durante 2 años? ¿Que han estado riéndose de mí a mis espaldas? ¿Que todo este tiempo que pensé que tenía una amiga verdadera, en realidad tenía una traidora en mi propia casa? Carmen, por favor, nunca nos reímos de ti. Nunca. Y no quería que pasara esto. Luchamos contra estos sentimientos. De verdad que lo hicimos». «Mentira», grité. «Si hubieran luchado contra esos sentimientos, no habrían pasado 2 años juntos. 2 años, Pilar. 2 años de mentiras». Elena me hizo gestos para que colgara, pero yo necesitaba escuchar lo que Pilar tenía que decir. Necesitaba entender cómo había sido capaz de traicionarme de esa manera. Carmen, Joaquín y yo, lo nuestro no fue algo físico al principio. Comenzó como una amistad, cuando él vino a consultarme sobre unos problemas de salud que no quería preocuparte. Hablábamos mucho y poco a poco. La interrumpí. No quiero escuchar los detalles románticos de cómo se enamoraron. No quiero saber cómo mi marido le confiaba a mi mejor amiga cosas que no me decía a mí. Carmen, tienes que entender que nunca quisimos hacerte daño. Te amamos. Los dos te amamos. No me aman, exploté. Las personas que aman no traicionan. De esta manera, las personas que aman no mienten durante 2 años. Las personas que aman no destrozan familias. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego escuché a Pilar sollozar. «Tienes razón», murmuró finalmente. «Tienes toda la razón. Soy una terrible persona y una terrible amiga. Pero Carmen, por favor, no dejes que esto destruya completamente tu vida. Tú eres más fuerte que todo esto». «No me digas lo que debo hacer», le dije con voz helada. «Ya no tienes derecho a aconsejarme sobre nada». Colgué el teléfono y me quedé temblando. Elena se levantó y me abrazó de nuevo. «Estoy orgullosa de ti», me dijo. «Le dijiste exactamente lo que merecía escuchar, pero yo no me sentía fuerte ni orgullosa. Me sentía vacía, como si hubiera gastado toda mi energía en esa conversación y ahora no me quedara nada para enfrentar el resto de mi vida». Esa noche dormí muy poco. Elena se quedó en el sofá cama del estudio, y aunque su presencia me consolaba, mi mente no podía parar de dar vueltas. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de Joaquín y Pilar juntos. Me imaginaba sus conversaciones íntimas, sus risas compartidas, sus momentos de complicidad. Me preguntaba si alguna vez habían hablado de mí, si habían sentido culpa, o si simplemente habían disfrutado de su secreto. Hacia las 4 de la madrugada, me levanté y fui a la cocina por un vaso de agua. Elena estaba despierta leyendo en su teléfono. «¿No puedes dormir tampoco?», me preguntó. Negué con la cabeza y me senté junto a ella. «No puedo parar de pensar. Es como si mi cerebro se hubiera roto y ahora solo pudiera reproducir las mismas ideas dolorosas una y otra vez. Es normal, mamá. Has sufrido un trauma emocional muy grande. Tu mente está tratando de procesar algo que es casi imposible de entender». «¿Cómo voy a seguir adelante?», le pregunté. «¿Cómo voy a despertar mañana y hacer cosas normales como desayunar o ir al trabajo, sabiendo que mi vida era completamente diferente de lo que pensaba?» Elena me miró con una seriedad que rara vez había visto en ella. «Mamá, ¿puedo decirte algo que quizás no quieras escuchar?». Asentí, aunque no estaba segura de estar preparada para más revelaciones difíciles. «Creo que en el fondo, una parte de ti ya sabía que algo no estaba bien». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Quería negarlas. Quería decirle que estaba equivocada, pero no pude. Porque tenía razón. Había señales, admití finalmente. Muchas señales, pero no quería verlas.
Era más fácil fingir que todo estaba bien. No es tu culpa, mamá. No es tu culpa haber confiado en las personas que amabas. Pero ahora que ya sabes la verdad, tienes que decidir qué vas a hacer con esa información. Nos quedamos sentadas, en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Afuera, Madrid comenzaba a despertar. Podía escuchar los primeros autobuses, los pasos de los madrugadores camino al trabajo, la vida normal que continuaba a pesar de que mi mundo se había detenido por completo. Cuando finalmente llegó el amanecer, me di cuenta de que había sobrevivido a la noche más larga de mi vida. Era un pequeño triunfo, pero era algo. Si había logrado pasar esas horas terribles, quizás también podría enfrentar lo que viniera después. Pero primero, tenía que hablar con Joaquín. Joaquín llegó a casa al día siguiente por la tarde, cuando Elena había salido a comprar comida. Lo había llamado esa mañana y le había dicho que viniera, que necesitábamos hablar. Su voz al teléfono sonaba cansada, derrotada, muy diferente del hombre seguro de sí mismo que había conocido tantos años atrás. Cuando abrí la puerta, me impactó verlo. Parecía haber envejecido años en una sola noche. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada y su cabello, normalmente impecable, estaba despeinado. Por un momento, sentí una punzada de compasión por él, pero rápidamente la aplasté. No podía permitirme ser compasiva ahora. «Hola, Carmen», dijo en voz baja, como si temiera que cualquier sonido fuerte fuera a quebrarme. «Entra», le respondí haciéndome a un lado. Nos sentamos en el salón, en extremos opuestos del sofá que una vez habíamos compartido cómodamente. El espacio entre nosotros se sentía como un abismo. «¿Dónde pasaste la noche?», le pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. «En un hotel cerca del despacho», respondió rápidamente. «No fui con Pilar». «¿Esperabas que te diera las gracias por eso?». Joaquín bajó la mirada. «No. Supongo que...». «No». Se hizo un silencio incómodo. Había tantas preguntas que quería hacerle, tantas cosas que necesitaba saber, pero no sabía por dónde empezar. Finalmente, decidí ir directa al grano. «¿La amas?». La pregunta salió de mi boca sin que pudiera detenerla. Era lo que más me aterrorizaba escuchar, pero necesitaba saberlo. Joaquín levantó la vista y me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado. Vi dolor en ellos, pero también algo más. «Honestidad». «Sí», susurró. «La amo». Esas dos palabras simples me atravesaron como balas. Había estado preparándome para escucharlas, pero aún así dolieron más de lo que había imaginado. Sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Desde cuándo?, logré preguntar. «Carmen, no creo que los detalles vayan a...». «Quiero saberlo», exploté. «Después de 32 años de matrimonio, merezco saber cuándo decidiste que ya no me amabas lo suficiente». Joaquín suspiró profundamente. «No fue así de simple. No dejé de amarte de la noche a la mañana. Entonces explícamelo. Explícame cómo funciona eso de amar a dos mujeres al mismo tiempo». Él se pasó las manos por el cabello, un gesto que solía hacer cuando estaba nervioso. «Todo comenzó hace 3 años, cuando tuve aquellos problemas de próstata. ¿Recuerdas?». Que no quería preocuparte, recordaba. Joaquín había insistido en que eran solo revisiones rutinarias y que no había nada de qué preocuparse. Yo había respetado su deseo de privacidad, pensando que era normal que un hombre de su edad quisiera manejar esos temas íntimos con discreción. «Pilar me ayudó mucho durante ese periodo», continuó. «Me tranquilizó, me explicó todo lo que estaba pasando, me acompañó a algunas consultas con especialistas. Era tan comprensiva, tan paciente. Yo también habría sido comprensiva y paciente», le dije, sintiendo una nueva ola de dolor. «Era tu esposa. Se suponía que debías confiar en mí». «Lo sé», murmuró. «Lo sé. Y ese fue mi primer error. Pero en ese momento no quería que te preocuparas. Tenías tanto estrés en el trabajo, con la directora nueva del instituto que te estaba dando tantos problemas». «No me uses como excusa», le grité. «No justifiques tu traición diciendo que querías protegerme».
Joaquín se encogió ante mi explosión. Tienes razón, no hay justificación. Pero Carmen, tienes que entender que lo que pasó con Pilar no fue planeado. Al principio solo éramos amigos. Hablábamos de medicina, de nuestras vidas, de todo. ¿De mí?, pregunté con voz helada. Hablaban de mí mientras se enamoraban. Él no respondió inmediatamente, lo cual fue respuesta suficiente. Sí, admitió finalmente. Hablábamos de ti. Pilar siempre decía lo mucho que te admiraba, lo buena amiga que eras. Eso hacía que todo fuera aún más complicado. ¿Complicado? Me reí amargamente. ¿Saben lo que es complicado? Tratar de reconstruir tu vida a los 54 años. Eso es complicado. Joaquín extendió una mano hacia mí, pero la retiré rápidamente. Carmen, por favor, déjame explicarte cómo pasó todo. Necesitas entender que nunca quisimos lastimarte. Pero me lastimaron, exploté levantándome del sofá. Me destrozaron, y lo peor de todo es que lo hicieron juntos, las dos personas en las que más confiaba. En el mundo, comencé a caminar por el salón, incapaz de quedarme quieta. Joaquín me siguió con la mirada, como si temiera que fuera a desaparecer si me perdía de vista. ¿Cuándo se besaron por primera vez?, pregunté de repente, deteniéndome frente a él. Carmen, quiero saberlo. ¿Fue en su consulta, en nuestro coche, en esta casa mientras yo estaba trabajando? Fue en su consulta, admitió con voz apenas audible. Después de una de mis revisiones, yo estaba preocupado por los resultados de unos análisis, y ella me consoló. Fue solo un momento, pero... ¿Pero qué? ¿Pero se dieron cuenta de que era amor verdadero? Mi voz goteaba sarcasmo, pero nos dimos cuenta de que habíamos cruzado una línea que no debíamos haber cruzado. Carmen, ambos nos sentimos terribles después. Pilar lloró durante horas. ¡Qué conmovedor!, dije. ¿Y entonces qué hicieron? ¿Decidieron contármelo y terminar con esta tortura? Joaquín bajó la cabeza. No, decidimos que había sido un error y que no volvería a pasar, pero siguió pasando. Sí, no podíamos mantenernos alejados el uno del otro. Cada vez que intentábamos terminar con todo, terminábamos encontrándonos de nuevo. Me senté pesadamente en la butaca, frente a él, sintiendo como si todas mis fuerzas me hubieran abandonado. ¿Dónde se veían?, pregunté, aunque ya no estaba segura de querer conocer más detalles. En diferentes lugares, a veces en su consulta después de horas, a veces en hoteles, a veces... Se detuvo, como si se diera cuenta de que cada palabra era otra puñalada. A veces ¿dónde, Joaquín? A veces en su apartamento, terminó. Pilar tiene un apartamento pequeño cerca de su clínica que usa para descansar entre consultas. Por supuesto que lo tenía, y por supuesto que yo no sabía de su existencia. Mi mejor amiga había tenido una vida secreta completa que yo desconocía por completo. ¿Alguna vez pensaron en divorciarse, en hacer esto de la manera correcta en lugar de mentir y engañar? Joaquín me miró con expresión dolorosa. Hablamos de eso muchas veces, pero Carmen, tú eres la madre de mis hijos. Has sido mi compañera durante más de la mitad de mi vida. La idea de lastimarte, de destruir nuestra familia, pues ya, la destruyeron, exploté. Esa decisión ya la tomaron hace 2 años. La única diferencia es que ahora yo me he enterado. Se hizo un silencio pesado en la habitación. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, el tráfico en la calle, los sonidos normales de un día cualquiera que contrastaban brutalmente con la conversación más difícil de mi vida. ¿Qué quieres ahora?, le pregunté finalmente. ¿Quieres el divorcio para poder estar con ella abiertamente? No lo sé, respondió, y su honestidad me sorprendió. Carmen, estoy perdido. Te amo, pero también la amo a ella. Sé que eso es egoísta y cruel, pero es la verdad. No sé cómo elegir entre ustedes dos. Sus palabras me enfurecieron más que cualquier otra cosa que hubiera dicho. No tienes que elegir entre nosotras dos, le grité levantándome de nuevo. Yo ya elegí por ti. No quiero estar con un hombre que tiene que elegir entre su esposa y su amante. Un hombre que me ama debería elegirme sin dudarlo. Carmen, por favor. No, lo interrumpí. No me digas por favor. Ya es demasiado tarde para eso.
En ese momento escuché la llave en la puerta. Elena había regresado. Entró al salón con bolsas de compras y se detuvo al ver la tensión entre nosotros. «Hola, papá», dijo con voz fría. Era evidente que estaba furiosa con él, pero tratando de mantener la compostura por mi bien. «Hola, Elena», respondió Joaquín, y pude ver en sus ojos el dolor de darse cuenta de que probablemente había perdido también el respeto de su hija. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó Elena, acercándose a mí. Comencé, pero no pude terminar. No estaba bien, no sabía si volvería a estar bien alguna vez. Joaquín se levantó del sofá. «Creo que debería irme, dar tiempo a que todos procesen esto». «¿A dónde vas a ir?», le pregunté, aunque inmediatamente me arrepentí de la pregunta. No era asunto mío. «Al hotel», respondió rápidamente. No voy a complicar más las cosas». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia mí. «Carmen, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías pensar en la posibilidad de que tratemos de solucionarlo? De ir a terapia de pareja o algo así». Su pregunta me dejó sin palabras. ¿Cómo podía siquiera sugerir que tratáramos de solucionarlo después de 2 años de traición? ¿Cómo podía pensar que la terapia podría reparar todo lo que había roto? «Joaquín», dije con toda la calma que pude reunir, «tú no quieres solucionar nuestro matrimonio. Tú quieres que yo te perdone para que puedas sentirte menos culpable. Pero no es lo mismo. Eso no es cierto». «Sí lo es», lo interrumpí. «Sí, quisieras solucionar nuestro matrimonio. No habrías pasado 2 años acostándote con mi mejor amiga. Si quisieras solucionar nuestro matrimonio, habrías venido a hablar conmigo cuando te diste cuenta de que tenías sentimientos por otra persona. Pero no lo hiciste. Elegiste la mentira, elegiste la traición, y ahora tienes que vivir con las consecuencias». Joaquín me miró durante un largo momento, y vi en sus ojos que sabía que tenía razón. «Te amo, Carmen», dijo finalmente. «A pesar de todo, te amo». «Ya no basta», le respondí. «El amor sin respeto, sin honestidad, sin fidelidad, no es amor. Es solo una palabra vacía». Después de que se fuera, Elena y yo nos quedamos sentadas en silencio durante un largo rato. Sentía como si hubiera corrido un maratón emocional y no me quedaran fuerzas para nada más. «¿Cómo te sientes?», me preguntó Elena finalmente. «Extrañamente aliviada», admití. «Es horrible, pero al menos ahora sé la verdad. Ya no tengo que fingir que no veo las señales o que todo está bien». «¿Qué vas a hacer ahora?», era la pregunta del millón. ¿Qué hace una mujer de 50 y 4 años cuando descubre que su vida entera ha sido una mentira? «Creo», dije lentamente, «que voy a empezar por averiguar quién soy sin él y sin ella». Elena sonrió por primera vez desde que había llegado. «Creo que esa es la mejor decisión que podrías tomar». Esa noche, por primera vez en 2 días, logré dormir unas horas. No fueron muchas y tuve pesadillas, pero fue un comienzo. Y cuando desperté a la mañana siguiente, tuve un pensamiento que me sorprendió. Quizás, solo quizás, esto no era el final de mi historia. Quizás era el comienzo de una nueva. 3 meses después del día que cambió mi vida para siempre, me encontraba sentada en una pequeña cafetería cerca del Retiro, el mismo parque donde había llorado aquella tarde terrible. Pero esta vez no estaba llorando. Esta vez estaba esperando a mi abogada, una mujer brillante llamada María José Herrera, que me había sido recomendada por una colega del instituto. Habíamos quedado para revisar los papeles del divorcio antes de presentarlos oficialmente. Los últimos 3 meses habían sido los más difíciles y, paradójicamente, los más reveladores de mi vida. Después de la conversación con Joaquín, habíamos mantenido un contacto mínimo, solo lo necesario para organizar la separación de nuestras vidas entrelazadas durante más de 3 décadas. Él seguía en el hotel, aunque sabía por Elena que había empezado a buscar un apartamento. No sabía si seguía viendo a Pilar, y había decidido que no quería saberlo. María José llegó puntual, como siempre. Era una mujer de unos 40 años, elegante y directa,
que me inspiraba confianza desde el primer momento. «¿Cómo estás, Carmen?», me preguntó sentándose frente a mí. «Mejor», respondí, y me sorprendí al darme cuenta de que era cierto. «Cada día un poco mejor. Me alegra escucharlo. ¿Has tenido oportunidad de revisar los documentos que te envié?». Asentí. Los papeles del divorcio estaban en mi bolso, marcados y anotados. La división de bienes, la pensión alimenticia, todos los detalles legales de desmantelar una vida compartida. Era surreal ver nuestro matrimonio reducido a cláusulas y cifras. «Joaquín ha aceptado todos tus términos», me informó María José. «No vas a ver problemas con la división de propiedades. El piso de Chamberí será tuyo y él se quedará con la casa de la sierra. Los ahorros se dividirán al 50% como acordamos». Era extraño lo civil que había sido todo. No había peleas por dinero o propiedades. Supongo que la culpa lo hacía generoso, o quizás simplemente quería terminar con todo rápidamente para poder empezar su nueva vida sin complicaciones. «¿Y los niños?», pregunté, aunque Elena y Jaime ya no eran precisamente niños. Como son adultos, no hay custodia que decidir. Pero he notado que ambos te han apoyado completamente. Era cierto. Elena había pasado las primeras semanas conmigo, ayudándome con los trámites legales y emocionales. Jaime había venido desde Valencia varios fines de semana, y aunque le había costado más procesar la situación que a su hermana, ahora también estaba de mi lado. Ambos habían hablado con su padre, pero sus relaciones con él estaban tensas. No me alegraba eso, pero tampoco podía fingir que no me consolaba tener su apoyo incondicional. «Hay algo más», dijo María José, sacando otra carpeta. «Has dicho que quieres cambiar algunas cosas en tu vida después del divorcio. ¿Has pensado más en eso?». Había pensado en poco más. Durante las noches de insomnio de los primeros meses, había reflexionado mucho sobre quién era yo realmente, separada de mi identidad como esposa de Joaquín y amiga de Pilar. Lo que había descubierto me había sorprendido. «Quiero jubilarme anticipadamente del instituto», dije. «Tengo suficientes años de servicio y ahorros. Quiero tomarme un tiempo para descubrir qué quiero hacer con el resto de mi vida». María José sonrió. «¿Tienes alguna idea de qué podría ser eso?». «Varias, en realidad». Saqué una libreta de mi bolso llena de notas y planes que había estado desarrollando. Siempre quise escribir. Cuando era joven, antes de casarme, escribía cuentos. Y hay algo más. Quiero viajar. Hay tantos lugares que siempre quise ver, pero que nunca visité porque Joaquín no estaba interesado. Suena emocionante y aterrador, admití. Pero el buen tipo de aterrador, ¿sabes? Como cuando estás a punto de saltar en paracaídas. Da miedo, pero también es emocionante. Terminamos de revisar los documentos y María José se fue. Me quedé en la cafetería un rato más, observando a la gente pasar por la ventana. Madrid seguía siendo la misma ciudad de siempre, pero yo la veía con ojos completamente diferentes. Era como si hubiera estado viviendo mi vida a través de un filtro durante años y ahora finalmente pudiera ver los colores reales. Mi teléfono sonó. Era Elena. «Mamá, ¿cómo fue la reunión con la abogada?». «Bien, todo está progresando. En unas pocas semanas seré oficialmente una mujer divorciada». «¿Cómo te sientes con eso?». Pensé en la pregunta. ¿Cómo me sentía? «Libre», dije finalmente. «Me siento libre». «Me alegra escuchar eso. Oye, ¿tienes planes para esta noche? Hay algo que quiero proponerte». «No tengo planes». «¿Qué tienes en mente? ¿Te acuerdas de tu amiga Lucía del instituto? La profesora de arte que se jubiló el año pasado». Por supuesto que me acordaba de Lucía. Habíamos sido colegas durante años, aunque nunca habíamos sido tan cercanas como yo había sido con Pilar. Desde la separación, había perdido contacto con muchas personas, principalmente porque no sabía cómo explicar la situación sin entrar en detalles dolorosos. «Sí, ¿qué pasa con ella?». «Me la encontré ayer en el metro. Me contó que está organizando un grupo de mujeres que se reúnen semanalmente para hacer actividades juntas. Senderismo, visitas a museos, cenas, cosas así. Me dijo que te encantaría conocer los detalles. La idea me intrigó. Durante los últimos meses,
Una de las cosas más difíciles había sido la soledad. No solo la ausencia de Joaquín, sino también la pérdida de muchas amistades que estaban demasiado conectadas con mi vida anterior. ¿Le dijiste algo sobre lo que pasó? Solo le dije que tú y papá se estaban divorciando. No entré en detalles. ¿Y qué dijo? Que el divorcio puede ser una oportunidad para redescubrirse. Dijo que algunas de las mujeres de su grupo habían pasado por experiencias similares. Esa noche, Elena me llevó a un pequeño restaurante en Malasaña donde Lucía había organizado una cena informal con algunas de las mujeres de su grupo. Yo estaba nerviosa como una adolescente en su primera cita. Había pasado tanto tiempo desde que había socializado sin Joaquín que no sabía cómo comportarme, pero mis preocupaciones resultaron infundadas. Las mujeres me recibieron calurosamente, sin hacer preguntas incómodas sobre mi situación personal. Eran un grupo diverso, algunas divorciadas, otras viudas, algunas solteras por elección. Sus edades variaban desde los 40 hasta los 70, pero todas compartían algo, una energía vibrante y una actitud positiva hacia la vida que yo había perdido en algún momento y estaba empezando a recuperar. El secreto, me dijo Mercedes, una mujer de 62 años que se había divorciado después de 35 años de matrimonio, es recordar que tu vida no terminó, solo cambió de dirección. Al principio es aterrador, añadió Carmen, una viuda de 58 años. Pero después de un tiempo te das cuenta de que hay una libertad increíble en poder tomar decisiones solo para ti. Escuchando sus historias, me di cuenta de que no estaba sola. Había toda una comunidad de mujeres que habían pasado por transiciones similares y habían salido más fuertes del otro lado. Cuando llegué a casa esa noche, me sentía más animada de lo que había estado en meses. Elena había esperado despierta para escuchar cómo había ido todo. «Te ves diferente», me dijo, estudiando mi rostro. «¿Te ves más tú? ¿Más yo?» «Sí, como si fueras la mamá que recuerdo de cuando era niña, antes de que te volvieras. No sé, tan cuidadosa con todo, tan preocupada por mantener la paz en casa». Sus palabras me sorprendieron. No me había dado cuenta de que había cambiado tanto a lo largo de los años, de que había ido adaptando mi personalidad para encajar en lo que pensaba que Joaquín necesitaba o esperaba de mí. Lucía me invitó a un viaje que están organizando. Le conté. Van a pasar una semana en Praga el mes que viene. Dice que aún hay lugar si me interesa. «Deberías ir», exclamó Elena inmediatamente. «No sé, es muy pronto. Y no conozco bien a estas mujeres». «Mamá», me interrumpió Elena, tomando mis manos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías hacerlo, sin preguntarte qué pensaría papá o si encajaba con los planes familiares? Su pregunta me dejó sin palabras. No podía recordar la última vez que había tomado una decisión basada únicamente en lo que yo quería. «Ve a Praga», me dijo. «Ve y diviértete y descubre qué te gusta cuando no tienes que considerar los deseos de nadie más». 2 semanas después, estaba en el aeropuerto de Barajas con una maleta y una mezcla de nervios y emoción que no había sentido en años. Lucía y las otras 5 mujeres del grupo me habían adoptado como si fuera una hermana perdida hace mucho tiempo. Praga resultó ser revelador, no solo por su belleza arquitectónica o su rica historia, sino por lo que descubrí sobre mí misma. Me gustaba madrugar para caminar sola por las calles empedradas antes de que llegaran las multitudes de turistas. Disfrutaba probando comidas nuevas, sin preocuparme por si a alguien más le gustarían. Me encantaba sentarme en cafeterías pequeñas con mi cuaderno, escribiendo observaciones y reflexiones sobre todo lo que estaba experimentando. Una tarde, mientras estaba sentada junto al río Moldava, escribiendo sobre los colores del atardecer reflejándose en el agua, recibí un mensaje de texto. Era de un número que no reconocí, pero cuando lo abrí, vi que era de Pilar. «Carmen, sé que probablemente no quieras saber de mí, pero necesitaba decirte algo. Joaquín y yo terminamos nuestra relación. No pude seguir viviendo con la culpa de lo que te hicimos. Sé que no cambia nada de lo que pasó,
pero quería que supieras que me arrepiento profundamente de haber traicionado nuestra amistad. No espero tu perdón, pero necesitaba decírtelo. Leí el mensaje varias veces, esperando sentir algo. Satisfacción, dolor, ira. Pero lo único que sentí fue nada. Una especie de vacío neutral que me sorprendió. No respondí al mensaje. En su lugar, guardé el teléfono y seguí escribiendo sobre los colores del atardecer. Esa noche, durante la cena con las chicas, Mercedes me preguntó cómo me sentía. Diferente, respondí. Como si estuviera conociendo a una versión de mí, misma que había olvidado que existía. ¿Te gusta esa versión?, preguntó Lucía. Sonreí. Sí, me gusta mucho. Cuando regresé a Madrid una semana después, tenía un plan bien definido que había ido tomando forma durante las largas caminatas por las calles empedradas de Praga. Cada paso que había dado por esa ciudad mágica había sido como una revelación, una pieza más del rompecabezas de mi nueva vida que se iba armando lentamente en mi mente. Iba a presentar mi solicitud de jubilación anticipada en la empresa donde había trabajado durante los últimos 15 años. Esa oficina gris donde había pasado tantas horas fingiendo que me importaban los informes trimestrales y las reuniones interminables. Iba a inscribirme en un taller de escritura creativa que había visto anunciado en una librería del barrio, ese sueño que había guardado en un cajón durante décadas como si fuera un tesoro demasiado frágil para la luz del día, y iba a empezar a planear más viajes, no viajes familiares llenos de compromisos y obligaciones, sino aventuras personales donde pudiera descubrir rincones del mundo y de mí misma que ni siquiera sabía que existían. Pero más importante que todo eso, mucho más importante que cualquier plan concreto o meta específica, iba a seguir redescubriendo quién era Carmen Rodríguez. No la Carmen que había sido esposa obediente durante 25 años, adaptándose a los horarios y preferencias de Joaquín, cocinando sus platos favoritos, viendo sus programas de televisión. No la Carmen que había sido la amiga comprensiva, que siempre escuchaba los problemas de otros, pero rara vez hablaba de los propios, la que siempre decía, no te preocupes por mí, cuando alguien preguntaba cómo estaba, sino Carmen como individuo, como mujer completa, con deseos propios, opiniones fuertes, sueños que merecían ser perseguidos. Elena me estaba esperando en el aeropuerto de Barajas, exactamente donde habíamos quedado junto a la puerta de llegadas internacionales. La vi antes de que ella me viera a mí y me quedé un momento observándola. Mi hija tan hermosa y fuerte, con esa determinación en los ojos que siempre me había llenado de orgullo. Llevaba su cabello recogido en un moño despeinado que de alguna manera se veía elegante, y esa chaqueta azul marino que le había regalado para su cumpleaños. Cuando finalmente nuestras miradas se encontraron, cuando me vio emerger entre la multitud de pasajeros, cansados, arrastrando maletas, sonrió ampliamente. Era una sonrisa diferente, más brillante de lo que había visto en 1900 meses, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante mi ausencia y finalmente pudiera exhalar. Te ves increíble, mamá. Te ves completa, me dijo mientras me envolvía en un abrazo que olía a su perfume favorito y a esa loción corporal que usaba desde la universidad. Me siento completa, admití, sorprendiéndome a mí misma por la facilidad con que salieron esas palabras. Por primera vez en años, por primera vez en décadas tal vez, me siento completa. Mientras conducíamos de vuelta a casa por las calles familiares de Madrid, esas mismas calles que había recorrido miles de veces, pero que ahora parecían ligeramente diferentes, como si las estuviera viendo con ojos nuevos, Elena me contó las novedades de la semana. Su voz tenía un tono cuidadoso, como si estuviera evaluando mi reacción con cada palabra. Me habló de cómo Joaquín había pasado por la casa mientras yo estaba fuera. Había recogido más de sus cosas, libros, algunos cuadros, esa lámpara horrible que siempre había odiado, pero que nunca le había dicho que odiaba. Había encontrado un apartamento en Salamanca, un lugar pequeño pero cómodo según él, y se había mudado oficialmente.
Ya no quedaba ni rastro de su presencia en la casa, me explicó Elena, como si fuera algo que debía saber con delicadeza. Los papeles del divorcio estaban casi listos, añadió, y el abogado había dicho que todo procedería sin complicaciones. División de bienes, acuerdos financieros, todos esos detalles prácticos que convertían 25 años de matrimonio en una serie de documentos legales y firmas notarizadas. Era extraño, extraordinariamente extraño, lo poco que me afectaban estas noticias. Esperaba sentir algo, dolor, alivio, nostalgia, incluso rabia, pero en su lugar había una especie de calma distante, como si Elena me estuviera contando los detalles de una telenovela que había dejado de seguir. Era como si fueran sobre la vida de otra persona, una mujer que había conocido muy bien una vez, pero que ya no era yo. ¿Sabes qué es lo más raro? Le dije a Elena mientras subíamos las escaleras hacia mi piso, nuestros pasos resonando en el hueco de la escalera como lo habían hecho durante tantos años. ¿Qué?, preguntó, deteniéndose en el descansillo y girándose para mirarme con esa expresión de curiosidad genuina que tenía desde niña, que creo que debería agradecerles. Elena se detuvo completamente y me miró con una expresión de sorpresa total, como si hubiera dicho algo en un idioma extranjero. Sus ojos se abrieron, más de lo normal, y pude ver cómo procesaba mis palabras, tratando de entender si había escuchado correctamente. ¿Agradecerles?, repitió, con un tono que mezclaba incredulidad y preocupación. ¿A papá y a Pilar? Sí, respondí, sorprendiéndome de nuevo por lo segura que sonaba mi voz. Si no hubiera descubierto su traición, si no hubiera encontrado esos mensajes aquella tarde horrible, podría haber pasado el resto de mi vida viviendo una mentira cómoda pero vacía. Podría haber llegado a los 70 u 80 años sin nunca saber quién soy realmente, sin nunca haber tenido el valor de vivir auténticamente, de perseguir mis propios sueños en lugar de solo ser un accesorio en la vida de otra persona. Esa es una forma muy madura de verlo, dijo Elena lentamente, como si estuviera saboreando cada palabra para asegurarse de que tenía sentido. O una forma muy loca, me reí, y mi risa sonó más libre de lo que recordaba haber sonado en años. Pero es exactamente como me siento, como si hubieran hecho algo terrible, algo que me destrozó el corazón y me hizo cuestionar toda mi vida, pero que al final resultó ser un regalo extraño y doloroso, pero necesario. Esa noche, mientras desempacaba mi maleta cuidadosamente, colocando cada prenda en su lugar y recordando dónde la había usado durante mi viaje, encontré una postal que había comprado en una pequeña tienda cerca del Puente Carlos, pero que había olvidado completamente enviar. Era una imagen del puente al amanecer, bañado en esa luz dorada y suave que solo he visto en Praga, con las estatuas de santos creando siluetas misteriosas contra el cielo del alba. La había comprado en un impulso, pensando vagamente en enviarla a alguien, pero en ese momento, mientras la sostenía entre mis manos en la tranquilidad de mi dormitorio, me di cuenta de que la persona a quien realmente quería enviársela era a mí misma. Me senté en mi escritorio, ese pequeño escritorio de madera que había tenido durante años, pero que rara vez había usado para algo más personal que pagar facturas, y escribí cuidadosamente en el reverso con mi pluma favorita: para Carmen. Felicidades por encontrar el valor de empezar de nuevo a los 54 años. Felicidades por descubrir que nunca es demasiado tarde para conocerte a ti misma. El mejor capítulo de tu vida aún está por venir. La puse en la repisa de mi dormitorio, justo donde podría verla cada mañana al despertar, un recordatorio diario de la mujer que estaba eligiendo ser. 6 meses después del día que descubrí la traición, 6 meses que habían pasado como una mezcla extraña de tiempo acelerado y momentos de quietud profunda, estaba sentada en el mismo banco del retiro donde había llorado aquella tarde terrible que ahora parecía pertenecer a la vida de otra persona. El mismo banco de hierro forjado bajo el mismo árbol. Pero esta vez no había lágrimas amargas ni sensación de que el mundo se desmoronaba.
Esta vez tenía un cuaderno nuevo en las manos, uno que había comprado especialmente para este propósito, con una portada de cuero suave y páginas en blanco que esperaban ser llenadas. Estaba escribiendo el primer capítulo de lo que esperaba, con una mezcla de nerviosismo y emoción, sería mi primera novela. La historia fluía de mi pluma, como si hubiera estado esperando años para ser contada, como si todas las palabras hubieran estado acumulándose en mi interior, esperando el momento correcto para emerger. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos y el ritmo de mi escritura. Era Elena, y pude escuchar la emoción contenida en su voz desde el momento en que contesté. «¿Mamá? ¿Adivina qué?» Su voz prácticamente burbujeaba de alegría. «¿Qué, cariño?», pregunté, cerrando mi cuaderno pero manteniendo el dedo en la página donde había estado escribiendo. Me ascendieron. Voy a ser la arquitecta principal en el nuevo proyecto del estudio. ¿Puedes creerlo? Después de todos estos años trabajando tan duro, finalmente me dieron la oportunidad que había estado esperando. Elena, eso es absolutamente maravilloso, exclamé, sintiendo una oleada inmediata y cálida de orgullo maternal que me llenó el pecho. Sabía que este día llegaría. Has trabajado tan duro, te lo mereces completamente. Y hay más, mamá. Hay algo más que tengo que contarte. Su voz cambió ligeramente. Se volvió más suave, más íntima. Carlos me pidió que me case con él. Carlos era su novio de 2 años, un hombre genuinamente encantador que la adoraba de una manera que era hermosa de presenciar. Un ingeniero con una sonrisa fácil y una paciencia infinita que había traído risas genuinas de vuelta a los ojos de mi hija después de una relación anterior que la había lastimado profundamente. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta por el tono de su voz. Le dije que sí, por supuesto. ¿Cómo podría no hacerlo? Me ama de una manera que nunca pensé que fuera posible, mamá. Pero quiero preguntarte algo importante. Dime lo que sea. Cariño, ¿crees que el amor verdadero existe realmente? Después de todo lo que pasó con papá y Pilar, después de ver cómo se desmoronó un matrimonio que pensé que era sólido, a veces me pregunto si es realmente posible encontrar a alguien que te ame genuinamente y te sea fiel para siempre, no solo durante los años fáciles, sino a través de todo. Su pregunta me golpeó con una profundidad inesperada y me hizo reflexionar profundamente. Hace un año, probablemente habría respondido con amargura y desilusión. Habría dicho que el amor verdadero era una ilusión romántica, un cuento de hadas que nos vendían las películas y las novelas. Habría proyectado mi dolor y mi traición en su futuro, pero ahora, después de todo lo que había vivido y aprendido, después de todos los kilómetros que había caminado y todas las lágrimas que había derramado y toda la sanación que había encontrado, mi respuesta era completamente diferente. Sí, creo que existe, le dije con una certeza que me sorprendió. Pero creo que antes de poder amar verdaderamente a otra persona, de poder abrir tu corazón completamente y confiar de manera total, tienes que amarte a ti misma. Y para amarte a ti misma realmente, no de una manera superficial, sino profundamente, tienes que conocerte de verdad. Tienes que saber quién eres cuando nadie más está mirando, qué te hace feliz independientemente de la aprobación de otros, cuáles son tus valores y tus límites. Creo que eso fue lo que me faltó durante años. Yo era una esposa y una madre y una empleada, pero había olvidado cómo ser Carmen. ¿Y ahora? ¿Te conoces ahora?, preguntó con esa curiosidad directa que siempre había admirado en ella. Miré alrededor del parque, observando la vida que continuaba a mi alrededor con su belleza ordinaria y extraordinaria. Las familias disfrutaban del día soleado, extendiéndose en mantas para picnics improvisados. Las parejas jóvenes caminaban tomadas de la mano, perdidas en sus propios mundos privados de nuevas posibilidades. Los ancianos alimentaban palomas con paciencia infinita, como si cada migaja fuera un pequeño acto de bondad hacia el mundo. Madrid seguía siendo Madrid,
con su carácter distintivo y su energía particular. Pero yo era completamente, radicalmente diferente. Cada día un poco más, le respondí honestamente. Y sabes qué, Elena, me gusta la mujer que estoy descubriendo. Me gusta su valentía para empezar de nuevo. Me gusta su curiosidad sobre el mundo. Me gusta que ya no tenga miedo de estar sola, porque ha aprendido que estar sola no es lo mismo que estar solitaria. A mí también me gusta, dijo mi hija, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Me gusta mucho la mujer en la que te estás convirtiendo. Después de colgar, me quedé sentada por un largo momento en el más absoluto y sagrado silencio, sintiendo el peso gratificante y profundamente satisfactorio del teléfono celular en mi mano derecha, ligeramente temblorosa, y la caricia tibia, suave y extraordinariamente reconfortante del sol dorado de la tarde que se filtraba delicadamente a través de las cortinas de lino blanco inmaculado, penetrando en mi pequeño santuario personal y bañando mi rostro cansado pero esperanzado con una luz dorada y etérea que parecía susurrarme secretos antiguos de esperanza, resistencia y renovación. El aire mismo en la habitación se sentía completamente diferente ahora, transformado por alguna alquimia invisible, cargado de posibilidades infinitas y brillantes, de promesas aún no pronunciadas pero palpables en cada molécula que respiraba, de sueños que comenzaban a tomar forma en los rincones silenciosos de mi corazón, que había creído muerto para siempre. Mi cuerpo se hundía más profundamente en la silla de mimbre que había comprado años atrás en un mercado de pulgas. Una silla que ahora se había convertido en mi trono de escritura, en mi refugio sagrado donde las palabras nacían y crecían. Podía sentir la textura familiar del cojín floreado bajo mis muslos, el respaldo que conocía cada curva de mi columna vertebral, el apoyabrazos donde mis codos habían dejado marcas imperceptibles del tiempo. Luego, con un suspiro profundo y liberador que pareció expulsar de mis pulmones tensiones acumuladas durante meses interminables de dolor y confusión, abrí mi cuaderno de cuero gastado nuevamente, ese compañero fiel de tapas marrones y páginas amarillentas que había sido testigo silencioso pero constante de tantas lágrimas amargas, de tantas revelaciones dolorosas pero necesarias, de tantas noches de insomnio donde las palabras eran mi única compañía. Mis dedos acariciaron la superficie rugosa de la cubierta antes de encontrar la página donde había dejado mi historia a medias, y seguí escribiendo con una urgencia renovada y casi desesperada, dejando que las palabras fluyeran libremente y sin restricciones por la página en blanco expectante, como un río caudaloso que finalmente encuentra su cauce natural después de mucho tiempo, represado por diques artificiales de miedo y autocensura. La historia que estaba contando, vertiendo cada gota de mi alma herida, pero resiliente en cada párrafo cuidadosamente construido, era sobre una mujer madura de 54 años que creía con una convicción absoluta y dolorosa que su vida había terminado de manera definitiva, completa e irreversible, como un libro cerrado para siempre. Era la historia de una mujer de mediana edad, madre de 2 hijos ya adultos, que había dedicado 3 décadas completas de su existencia a ser la esposa perfecta, la compañera ideal, la mujer que siempre tenía la cena lista, la casa impecable, la sonrisa preparada y las palabras de aliento en los labios. Una mujer que pensó con absoluta certeza demoledora que el descubrimiento devastador, completamente inesperado y brutalmente revelador de la infidelidad prolongada y sistemática de su marido de 25 años de matrimonio aparentemente sólido, era el final apocalíptico y definitivo de todo lo que había conocido, amado con devoción ciega, construido con sus propias manos temblorosas y valorado como sagrado durante décadas interminables de matrimonio y entrega incondicional. De sacrificios silenciosos y sueños postergados, la mujer que se había definido, completamente sin reservas ni dudas, a través de su rol incuestionable como esposa devota y abnegada,
como compañera leal e incondicional que nunca cuestionaba, nunca exigía, nunca se quejaba de las largas horas de trabajo de él, de las reuniones que se extendían hasta altas horas, de los viajes de negocios que parecían multiplicarse misteriosamente con el paso de los años. Una mujer que había enterrado sus propios sueños de juventud tan profundamente que había olvidado que alguna vez los tuvo, solo para descubrir gradualmente, paso a paso incierto y doloroso, día a día revelador y sorprendente, que en realidad su verdadera vida, su existencia más auténtica, genuina y plena, acababa de comenzar a florecer como una rosa tardía, pero extraordinariamente hermosa y resistente, cuyas raíces se habían fortalecido en la oscuridad del dolor y cuya belleza era más intensa precisamente por haber florecido contra todas las probabilidades. Era una historia cruda, brutal y dolorosamente honesta sobre traición marital y dolor emocional profundo que penetra hasta los huesos más íntimos del alma, que se instala en cada célula del cuerpo como un veneno lento pero implacable, sí, sobre la agonía punzante, desgarradora e indescriptible de tener que reconstruir tu identidad fundamental, tu sentido de propósito en el mundo, tu comprensión básica de quién eres y qué significas, desde las cenizas humeantes de lo que creías que era tu vida, desde cero absoluto, desde el vacío más completo y aterrador. Una reconstrucción que debe hacerse cuando pensabas con completa seguridad, con la confianza ciega de décadas de rutina, que ya sabías perfectamente quién eras, cuál era tu lugar inmutable en el mundo, hacia dónde se dirigía tu destino, trazado, y cuáles eran los cimientos sólidos e inquebrantables sobre los que se sostenía tu existencia entera. Pero también, y quizás más importante aún para mi cordura y mi capacidad de seguir respirando cada mañana, era una historia luminosa, esperanzadora y profundamente transformadora sobre resiliencia inesperada que surge de las profundidades más oscuras del alma humana, como plantas que crecen en grietas aparentemente imposibles del pavimento y sobre el redescubrimiento gozoso, casi milagroso, de fortalezas ocultas que ni siquiera sabía que poseía, de talentos enterrados bajo décadas de conformidad y silencio. Era la crónica detallada de aprender a caminar sola y con dignidad renovada por el mundo vasto, intimidante y lleno de posibilidades que se extendía ante mí, como un mapa en blanco esperando ser explorado, y encontrar con asombro creciente y gratitud profunda que mis propios pasos, vacilantes e inseguros al principio, temerosos de cada sombra y cada esquina, pero gradualmente más seguros y decididos con cada día que pasaba, creaban una música hermosa, única e irreproducible, que resonaba en perfecta armonía con el ritmo universal y eterno de la vida misma, con esa sinfonía cósmica de la que todos formamos parte pero que raramente nos detenemos a escuchar. Era una historia profundamente personal e íntima sobre aprender la lección paradójica, contradictoria pero profundamente transformadora de que a veces, en los giros más crueles e incomprensibles del destino, las peores cosas que nos pasan en la vida, esos golpes brutales e implacables del destino que llegan sin aviso como meteoritos devastadores, que nos dejan sin respiración y completamente tambaleantes, mareadas por el impacto físico y emocional, por la incredulidad absoluta de que algo así pueda estar sucediéndonos precisamente a nosotras, pueden convertirse de manera misteriosa, inexplicable y casi mágica en los mejores regalos que recibimos en toda nuestra existencia terrenal. Regalos envueltos en papel de dolor, atados con cintas de lágrimas, escondidos detrás de meses o años de sufrimiento aparentemente inútil, aunque estos regalos disfrazados de tragedia tomen tiempo considerable, paciencia infinita y una fe casi sobrehumana en ser reconocidos, aceptados con gratitud y finalmente valorados como tales bendiciones encubiertas, como lecciones disfrazadas de castigo, como oportunidades camufladas de liberación. Había aprendido, a través de noches interminables de insomnio y días grises, de depresión, que el dolor puede ser un maestro cruel,
pero extraordinariamente efectivo, que la soledad puede enseñarnos sobre nuestra propia compañía de maneras que jamás imaginamos posibles, que la pérdida puede revelar tesoros internos que permanecían ocultos bajo capas de comodidad y rutina predecible. Era mi historia, completamente y absolutamente mía, nacida de las profundidades más íntimas de mis entrañas doloridas pero resilientes, moldeada con estas manos temblorosas pero cada día más determinadas, forjada en el fuego purificador del sufrimiento y la autodeterminación. Una historia que no podía ser contada por nadie más, porque nadie más había vivido cada segundo de mi despertar, cada momento de mi caída libre hacia el abismo y mi posterior ascensión hacia la luz. Era la historia de mi muerte simbólica y mi renacimiento literal, de mi metamorfosis de oruga temerosa en mariposa que aún estaba aprendiendo a confiar en sus alas. Y esta historia extraordinaria y única todavía se estaba escribiendo activamente, línea a línea, capítulo a capítulo, con cada nuevo día que amanecía y que yo elegía conscientemente y deliberadamente ser valiente, a pesar del miedo persistente que aún habitaba en los rincones más oscuros de mi pecho, susurrándome dudas y advertencias. Se escribía con cada pequeña aventura cotidiana que me permitía tomar con curiosidad renovada y creciente, cada conversación que iniciaba con desconocidos, cada lugar nuevo que visitaba sola, cada decisión que tomaba consultando únicamente mi propia brújula interna. Se escribía con cada palabra cuidadosa y deliberadamente seleccionada que ponía sobre el papel blanco y expectante, construyendo letra a letra, frase a frase, párrafo a párrafo, el testimonio vivo y palpitante de mi renacimiento espiritual, emocional y existencial. Mi historia continuaba escribiéndose en cada café que saboreaba sin prisa, en cada libro que elegía leer por puro placer, en cada decisión que tomaba pensando únicamente en lo que yo quería, necesitaba o deseaba, sin considerar las opiniones, expectativas o juicios de otros. Se escribía en cada espejo, donde ahora podía mirarme a los ojos sin desviar la mirada, en cada noche que dormía profundamente sin píldoras ni ansiedades, en cada mañana que despertaba sintiendo curiosidad genuina por lo que el día me traería, en lugar de ese temor sordo que antes me acompañaba como una sombra constante,